¿No han notado la extraña sensación de desgarro que existe en el mundo actual? Por un lado, están las grandes narrativas, lo que se ve en el telediario, liderazgo en algo, el ascenso de la superpotencia. Y por otro lado, está el dolor tangible de la gente de a pie. Si miran a la gran potencia de Asia, ¿qué ven? La burbuja inmobiliaria, que alguna vez fue invencible, finalmente ha estallado, dejando tras de sí edificios a medio terminar y los sueños rotos de varias generaciones por una vivienda digna. En las fábricas, la precariedad se ha disparado, pasando del 996,9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, a un 007, todo el tiempo, pero ¿el resultado? Los pedidos se desvanecen, los datos de exportación caen en picado, e incontables jóvenes con títulos universitarios terminan repartiendo comida. Incluso ese nicho de reparto está ahora saturado. Miremos a Europa, la inflación es asfixiante. La crisis energética hace que la otrora elegante clase media tenga que pensárselo 2 veces antes de llenar el depósito. Se podría decir que el mundo entero está sufriendo, que todos atraviesan una cruel devaluación del consumo. Pero justo en medio de este lamento global, en este 2025 donde la supervivencia se siente como un lujo, hay un rincón discreto, una pequeña región industrial en el norte de España que, sin grandes eslóganes ni publicidad estridente, está acelerando a fondo sobre 2 ruedas, abriéndose camino en el páramo de la economía mundial. Ha orquestado un ascenso que ha dejado a todos los expertos boquiabiertos. Sí, hablo del resurgir del ingenio español en la fabricación de motocicletas. Quizás piensen que exagero o que voy a hablar de grandes tecnológicas o startups de Silicon Valley. Se equivocan. El protagonista de hoy no es la alta tecnología que yace en ciudades asépticas, sino algo más terrenal, más humilde, incluso considerado por muchos como una industria del pasado, la motocicleta y el scooter. Los datos son incontestables y, de hecho, abofetean a muchos. Solo en los 3 primeros trimestres del año pasado, mientras la industria automovilística global registraba cifras negativas, y mientras los vehículos eléctricos del gigante asiático eran devueltos en masa por problemas de autonomía y calidad, las exportaciones de motocicletas españolas se dispararon. Esto no es solo vender miles de unidades, es un voto de confianza. En una era saturada de productos de baja calidad y promesas vacías, el mercado mundial clama por un recurso escaso, la honestidad y la fiabilidad. Y esa es, precisamente, la base más sólida de la sociedad española que ha sabido reinventar su manufactura, un gen del que carece, curiosamente, el vasto y rígido sistema del país vecino de Asia. Hoy les propongo desgranar la verdad detrás de estos números, a ver cómo, en este mundo de rivalidades, España, sobre 2 ruedas, está dando una lección a la llamada gran manufactura. Es una victoria que va más allá de lo comercial, es el triunfo de un modelo de civilización basado en el respeto por el detalle. Milagro 1. La redención del aprendiz en la tierra del maestro. El primer milagro ocurrió donde menos se espera. Si este relato se filmara, se llamaría la redención del aprendiz o el ascenso del discípulo. Es sabido que en este planeta, cuando se habla de motocicletas, Japón es el maestro ancestral. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, estos 4 gigantes dominaron el mercado mundial durante décadas. Por mucho tiempo, existió una jerarquía inquebrantable en la ingeniería mecánica. Lo Made in Japan era el techo, el pináculo, el resto, simples mortales que solo podían mirar hacia arriba. Viajemos unas décadas atrás. ¿Cuál era el papel de los fabricantes de motocicletas en regiones como el País Vasco o Cataluña? Eran, con franqueza, aprendices, si no directamente peones, de los japoneses. En aquel entonces, si el maestro japonés entregaba un plano, el ingeniero español, llamémosle Ricardo García, se inclinaba para aprender. Si una pieza no salía bien, se llevaba la bronca. Los ingenieros españoles vivían en alojamientos modestos, dependían del humor del capataz japonés y apenas podían fabricar componentes centrales, limitándose al ensamblaje, al trabajo duro. Pero en 2025, la historia ha dado un giro tan absurdo como emocionante. Japón se enfrenta ahora a una crisis social monumental, el envejecimiento poblacional. Si viajan a Japón, verán a ancianos con el cabello canoso conduciendo taxis, dirigiendo el tráfico en obras y hasta repartiendo paquetes. Esa manufactura japonesa, que fue su orgullo, ha visto sus costes dispararse hasta el cielo debido a la escasez extrema de mano de obra. En este contexto, aquellas orgullosas fábricas japonesas se han dado cuenta, con pánico, de que su antiguo y modesto aprendiz,
la industria española ha evolucionado hasta convertirse en un competidor formidable. Y aquí está el primer milagro que ha dejado al mundo atónito: los scooters españoles se venden mejor en el mismísimo Japón, la cuna de la industria. Esto es el colmo de la inversión de papeles. Es como si un estudiante abriera su propia escuela de artes marciales junto a la casa de su maestro, y toda la familia del maestro hiciera cola para inscribirse. El mercado japonés es famoso por su impermeabilidad. Los japoneses tienen una fe casi ciega en sus marcas nacionales. Los estándares de acceso son los más exigentes del mundo: seguridad, medio ambiente, sensación de precisión. El más mínimo detalle inadecuado resulta en una eliminación. ¿Por qué, entonces, han puesto sus ojos en España? Imaginen esta escena: en un campo de pruebas de la prefectura de Kanagawa, el ingeniero jefe japonés, con 40 años en la industria, el señor Tanaka, sostiene un plano de diseño de la fábrica de Vitoria. Por costumbre, debería estar marcando con rojo los errores y dando una reprimenda al aprendiz. Pero se pasa media hora mirando el plano con una lupa, y su mano tiembla. ¿Por qué? Porque descubre que el diseño no solo cumple perfectamente con los estándares japoneses, sino que, en detalles ergonómicos como la altura del asiento, el volumen del compartimento portaobjetos, es incluso más considerado que sus propios diseños nativos. Esto es, sencillamente, el discípulo superando al maestro. Hoy, la gran mayoría de los scooters de reparto, de los vehículos que usan los trabajadores que circulan por Ginza y Shibuya, especialmente los scooters de 50 a 125 cc, vehículos de cercanía, son made in Spain. Ya no se trata de simple maquila, subcontratación. Antes, eran los españoles quienes volaban a Japón para aprender la técnica. Ahora, son los ingenieros japoneses quienes viajan a Madrid o Barcelona, se alojan en hoteles de lujo y suplican al equipo español: por favor, optimicen el ajuste de este motor, necesitamos que lo hagan más eficiente. Un ejemplo claro: un nuevo modelo de un fabricante japonés fue inicialmente rechazado por el equipo español. El ingeniero español dijo: la altura del asiento no se adapta a la constitución media asiática, y no cabe un casco integral. Tienen que cambiarlo. El resultado: tras la modificación, el modelo se agotó en su primer mes de lanzamiento en Japón, convirtiéndose en el rey de los desplazamientos. ¿Cómo lo han logrado en España? Porque los fabricantes españoles han inyectado un concepto llamado conciencia en la línea de producción. Comparemos: en muchas fábricas del gigante asiático, para ahorrar costes, todo vale: se rebaja la calidad del material de los tornillos, se adelgaza la carcasa de plástico. Basta con que la apariencia sea similar para engañar a la venta. Esto es el síndrome del casi bien, un resultado inevitable de un sistema donde la ley del más barato expulsa al de calidad. En cambio, en las fábricas españolas se opera con estándares incluso más maníacos que los japoneses. Una simple tolerancia de montaje se controla dentro de 0,05 milímetros. ¿Qué significa eso? Aproximadamente la mitad del diámetro de un cabello humano. Esta búsqueda obsesiva de la calidad se traduce en el voto de los consumidores japoneses, que pagan con dinero contante y sonante. En foros sociales japoneses, una usuaria llamada Midori compartía: mi Yamaha vino, fabricada en España, la he usado durante 3 años para ir al supermercado y llevar a mi hija. Ha resistido la lluvia y el viento, y ni un solo tornillo se ha oxidado, ni una sola avería. Es más duradera que mi antigua moto japonesa. Otro estudiante de Tokio, que conduce un Suzuki Address de fabricación española, comentaba: mis compañeros me preguntan dónde lo compré. Arranca rápido, hace poco ruido, es la herramienta de transporte perfecta. Esto no es solo una victoria contra los japoneses, es una bofetada a quienes pregonan el adelantamiento en la curva y se dedican al dumping, venta a precios irrisorios. El verdadero avance no se logra con rebajas y menos calidad, sino llevando el detalle a un nivel que ni siquiera el maestro puede igualar. Este salto, de seguir al líder a liderar, solo pudo germinar en el suelo fértil de un país como España, que respeta la propiedad privada, el talento y el libre mercado. Milagro 2. El voto de confianza del sur global. Si la conquista de Japón fue una batalla de precisión técnica, la victoria en el sur fue una guerra de supervivencia y, sobre todo, una jugada de confianza a nivel estatal. Ahora, traslademos la cámara al hemisferio sur, a Marruecos. En 2025, la vida tampoco es fácil allí. La inflación y la subida de tipos aprietan los bolsillos de las familias. Uno pensaría que,
En estas circunstancias, la gente buscaría lo más barato, ¿verdad? Los vehículos eléctricos chinos, ridículamente baratos, deberían arrasar. Error. Ocurre exactamente lo contrario. En el mercado marroquí, las ventas de las marcas del gigante asiático caen, mientras que la exportación de motos españolas se multiplica por 29, no un 29%, sino 29 veces. Es una cifra que desafía la gravedad. ¿La razón? El pueblo marroquí, en particular, el servicio postal, se enfrenta a un problema muy real, la supervivencia. Marruecos es un país extenso, con carreteras difíciles, desde las cumbres del Atlas hasta las puertas del desierto del Sáhara. El cartero, el facteur, en Marruecos, no va simplemente en una moto por una carretera asfaltada en la ciudad. Un minuto puede estar lidiando con el barro de una riada y al siguiente con 50 grados de temperatura. Además, siempre existe el riesgo de un animal salvaje o una roca inesperada. El Correo Real de Marruecos, Correos Reales de Marruecos, decidió lanzar un plan de cero emisiones para reemplazar miles de furgonetas de reparto por vehículos eléctricos. Un contrato que asciende a varios cientos de millones de euros. Fabricantes de todo el mundo se lanzaron a la puja. 23 empresas llegaron a la preselección. Por supuesto, los fabricantes del gigante asiático estaban allí con sus precios increíblemente bajos, casi regalando los vehículos. Pero al final, el gobierno marroquí confió el contrato multimillonario a España. Hay dos lógicas clave detrás de esto. La primera es la lógica de supervivencia. Imaginemos a un cartero marroquí llamado Reda. Su ruta es por las afueras de Midelt, en el borde de las llanuras áridas. Si Reda conduce un vehículo eléctrico barato, de fabricación continental, y la batería falla por el exceso de calor en medio de la nada, o el chasis se rompe por fatiga del metal, el problema no es que no entregue la carta. El problema es si volverá a casa vivo. ¿Qué ofreció España? No vendieron vehículos, vendieron un seguro de vida. La moto eléctrica ganadora, producida en una alianza con tecnología española, un chasis y motor eléctrico clave fabricados en el País Vasco, fue diseñada específicamente para el trabajo duro. Estos ingenieros, muchos de ellos veteranos de antiguas marcas como Montesa o Bultaco, diseñaron un vehículo de trabajo eléctrico y robusto. ¿Qué hace tan especial a esta moto? Su batería funciona sin degradación notable de rendimiento, menos del 5%, durante 8 horas continuas a 55 grados centígrados. El chasis es de aluminio de alta resistencia, un 60% más resistente de lo exigido por el pliego marroquí. Su grado de impermeabilidad, IP 60 y 7, permite que circule por los charcos más profundos. La característica más brillante, un paragolpes antiimpacto. En un viaje, Reda tuvo que esquivar a una cabra montés que se cruzó de repente. La moto española aguantó el golpe, un vehículo normal se habría desintegrado, y el conductor habría salido despedido. Pero la moto aguantó, apenas un rasguño en el paragolpes. El conductor salió ileso. Esa es la calidad, la que salva vidas en momentos cruciales. La segunda lógica es la seguridad no escrita, la seguridad de la cadena de suministro. La oficina de correos es un nervio central de cualquier nación, una infraestructura crítica. ¿Se atrevería Marruecos a utilizar miles de vehículos en los que pudiera haber chips ocultos que permitieran el bloqueo remoto o la recopilación de datos de geolocalización, que podrían enviarse a un servidor extranjero? O, peor aún, que la cadena de suministro se cortara por razones geopolíticas, dejando miles de motos inservibles? El gobierno marroquí no es ingenuo. Miran más allá en la selección de proveedores. Eligieron a España porque es un aliado, no solo geopolítico, sino de valores. Los fabricantes españoles se comprometieron a establecer 5 centros de servicio postventa en Marruecos y a garantizar la respuesta en 24 horas. Este compromiso se basa en el espíritu de la ley. Al firmar el contrato, los funcionarios marroquíes no solo compraron miles de motocicletas, compraron seguridad en la cadena de suministro y la tranquilidad de no ser manipulados. Por eso, aunque los productos del gigante asiático fuesen la mitad de baratos, los marroquíes ni los miraron. Saben que lo barato, en el momento clave, resulta lo más caro. La confianza no tiene precio. Milagro 3. Los campeones ocultos de la artesanía. Aparte del vehículo completo, España tiene un as aún más potente escondido en los rincones, el de los campeones invisibles. Quienes hayan visitado el norte de España, quizás en el interior del País Vasco o en el Levante,
conocerán las humildes naves industriales, a menudo viejas y de chapa. Por fuera parecen almacenes, incluso anticuados, rodeados de campos. Pero no se dejen engañar. Si entran, verán maquinaria de control numérico importada de Japón o Alemania por valor de millones de euros. Aquí se esconde el verdadero corazón de la industria española de las dos ruedas, los fabricantes de piezas de recambio de alto rendimiento. En el mundo de las modificaciones de motocicletas, circula un dicho: el vehículo de fábrica es solo la mitad, la moto está completa cuando lleva piezas españolas. No importa si es un piloto de dirt track o de carreras, si su moto no lleva componentes españoles, se avergonzará de salir al circuito. Este es el poder aterrador de las pequeñas y medianas empresas españolas. Tomemos un ejemplo. Hay un piloto profesional europeo, llamémosle Marco. Marco siempre se quedaba a 0,1 segundos del podio. Su jefe de equipo, frustrado, le entregó un kit de frenos de una marca española llamada Frenos Torroja. Sus pastillas de freno utilizan una fórmula cerámica especial desarrollada en Cataluña. Mientras otras pastillas se ablandan y pierden mordiente con el calor, las españolas se vuelven más firmes y su coeficiente de fricción es inalterable. Marco pudo apurar la frenada 2 metros más tarde en la curva, y esos 2 metros le dieron la victoria. Otro ejemplo, los amortiguadores. Una marca vasca, Suspensión del Cantábrico, desarrolló un amortiguador con tecnología de control electrónico que ajusta automáticamente la firmeza según el estado de la carretera. Esto era antes solo para coches de lujo. Los españoles lo pusieron en un scooter. Un blogger de Tailandia hizo una prueba, montó los amortiguadores y condujo por una carretera en pésimo estado. En la pantalla, el chasis parecía flotar sobre una alfombra mágica. Estos frenos, suspensiones, tubos de escape españoles, son tratados como artículos de lujo en los escaparates de Milán, Berlín y Tokio, y su alto precio no disuade a los aficionados, que los desean fervientemente. ¿Qué refleja esto? La vigorosa vitalidad de la pyme española. Mientras en el gigante asiático los recursos se concentran en empresas estatales paquidérmicas y rígidas, y las pequeñas empresas privadas luchan por sobrevivir entre inspecciones y la guerra de precios, sin tiempo para innovar, en España muchas de estas empresas son de tradición familiar. El abuelo le pasó el negocio al padre, y el padre al hijo, 3 generaciones dedicadas a perfeccionar un amortiguador, a aligerar un tornillo, a hacer que una pinza de freno sea más estéticamente perfecta. Este espíritu de artesanía no es producto de un gran eslogan, nace de la santidad de la propiedad privada y de un entorno de mercado libre. No necesitan congraciarse con líderes ni hacer obras para la galería. Solo necesitan satisfacer al motorista. Por eso una pieza pequeña española puede valer su peso en oro. Por eso en las ferias de tuning de Alemania o Italia, el stand español está siempre lleno de gente. Los entendidos saben que allí se encuentra lo mejor del mundo. El último as bajo la manga, la innovación en la combustión. Además del hardware visible, España tiene otra baza, la profunda excavación tecnológica, incluso en tecnologías que se creían obsoletas. Ahora que el mundo clama por la electrificación, muchos fabricantes han recortado la inversión en motores de combustión interna. Pero una empresa con raíces en la tradición española no se conformó. Desarrollaron una tecnología avanzada llamada sistema de encendido por doble bujía. Suena aburrido, ¿verdad? Lo traduzco, un motor de motocicleta normal solo tiene una bujía. Es como si solo tuvieran una cerilla para encender una hoguera. A veces la combustión no es perfecta y se desperdicia combustible. El diseño español coloca 2 bujías en el cilindro, controladas por ordenador para encenderse secuencialmente. Esto es como encender la hoguera por 2 sitios a la vez. La combustión es instantánea y total. El equipo se tomó 5 años y más de 10.000 pruebas para perfeccionar esta técnica. ¿El resultado? Un scooter que incorpora este sistema logra un consumo increíble, 69 kilómetros por litro. Es casi como usar agua en lugar de gasolina. Un scooter de 125 cc normal apenas llega a 40 kilómetros por litro. Es, de hecho, un vehículo híbrido sin enchufe. En Europa y Japón, donde el precio del combustible es desorbitado, esta moto es una bendición. Un trabajador europeo hizo sus cuentas. El ahorro anual en gasolina le permitía pagarse unas vacaciones. Además, la potencia se sentía vigorosa. Así, este scooter español se ha agotado en Europa. En los países con las normas medioambientales más estrictas, se ha convertido en la última gloria del vehículo de combustión.
Hablando de ecología, esta es otra victoria de la visión española. Los estándares euro de emisiones son notoriamente severos, muchos fabricantes se quedan fuera. Pero los fabricantes españoles se anticiparon, porque las propias regulaciones de España fueron implementadas 2 años antes que el resto de Europa. Cuando la puerta de Europa se cerró, solo las empresas españolas entraron tranquilamente con sus certificados de cumplimiento, cosechando los beneficios del mercado en solitario. Esto es tener visión, la exportación de un estilo de vida y la gran lección. Finalmente, hablemos de la exportación cultural. No es solo vender productos, es vender una forma de vida. Antes, cuando veíamos las imágenes de las riadas de motos en la Gran Vía de Madrid o la A2 a primera hora, los medios occidentales tal vez lo consideraban un símbolo de atraso o caos. Pero la dirección del viento ha cambiado. Miren a ciudades europeas como París, Roma o Milán. El tráfico es demencial. La velocidad media de un coche es inferior a la de una bicicleta. Los europeos por fin se han dado cuenta de lo absurdo que es mover un coche pesado por la ciudad. Por el contrario, la forma española de ir al trabajo, a la compra o a una cita en scooter es la más eficiente, libre y elegante. En Italia, la cuota de mercado de algunas marcas españolas de scooter alcanza el 17%, siendo la tercera marca más vendida. Por las calles de Roma se ve a oficinistas con traje y corbata montados en un scooter de fabricación española, serpenteando entre el tráfico, y a jóvenes parejas yendo de picnic, con la baguette y las flores en la cesta. Una de las motos, con un diseño retro y elegante, está arrasando en Europa. ¿Por qué? Sus colores rosa cereza, azul marino profundo, encajan perfectamente con la estética europea. Un usuario italiano comentó en un foro: desde que compré esta moto, mi viaje al trabajo se ha reducido de 1 hora a 20 minutos. Ya no me enfado en el coche, incluso disfruto del trayecto, parando para tomar un café y sentir el pulso de la ciudad. Esto es exportación cultural. No se logra forzando documentales de propaganda, se logra con un producto que encarna un estilo de vida deseable. La moto española le dice al mundo que no tenemos por qué estar atrapados en una caja de metal, podemos montar en moto, abrazar el viento y la libertad. Esta imagen de vitalidad y autenticidad, tan palpable, es ahora la mejor carta de presentación de España. Para terminar, debemos elevar la perspectiva. ¿Por qué ganó la moto española en 2025? Es el enfrentamiento de dos modelos de sociedad. La primera es el respeto por la persona. ¿Han montado en vehículo de 2 ruedas en el gigante asiático? Un día se les considera población de baja gama y son expulsados, al siguiente, la policía de tráfico les confisca el vehículo. Las políticas cambian de la noche a la mañana, y el derecho a circular es inexistente. En ese entorno, los usuarios de 2 ruedas son ciudadanos de segunda, una mancha en la modernidad urbana. Pero en España, la motocicleta es una extensión de la pierna, una parte de la vida, un derecho de cada persona a buscar su bienestar. El gobierno no prohíbe la moto porque no le gusta su aspecto, sino que construye mejores carriles y establece reglas más sensatas. Este respeto por el derecho individual es lo que ha alimentado una industria tan avanzada, porque solo cuando se considera a la gente como personas, el servicio que se les ofrece puede ser llevado a la excelencia. La segunda es la fuerza de la integridad. ¿Por qué confían Japón y Marruecos en España? Porque saben que es una sociedad regida por el Estado de Derecho, por el espíritu contractual. Aquí, si se falsifica, se arruina la reputación y se enfrentan multas multimillonarias. Mientras que al otro lado del estrecho de Gibraltar, la falsificación puede ser considerada una estrategia de supervivencia tolerada. Cuando la economía mundial está en recesión, solo se descubre a quién está desnudo. España lleva puesto el bañador más resistente, su calidad y su credibilidad. La motocicleta española ya no es un simple medio de transporte. Es una promesa de calidad española, la confianza de la técnica española, el símbolo del espíritu español. Cada moto exportada al extranjero es un voto de confianza para España, una carta de presentación al mundo. La flexibilidad, la resistencia, su pequeño tamaño pero su motor potente, su impulso constante. ¿No son estas las cualidades que mejor reflejan a esta nación del sur de Europa? España quizás no sea grande en territorio o población, pero su esencia es sólida, sus cimientos son firmes. Ante las amenazas geopolíticas y el frío económico mundial, España no se ha doblegado, no se ha dejado arrastrar por la corriente, sino que, como esas motocicletas que recorren el desierto marroquí,
Se ha abierto camino gracias a una técnica superior, una calidad fiable y una inteligencia flexible. Amigos, la historia de la moto española nos enseña que en este mundo caótico, ser pequeño no es una debilidad. Si se es lo suficientemente fuerte, auténtico e irreemplazable, se tiene la mayor voz.